Canal 9 Bio Televisión presenta Lo que está en juego podcast. ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Bienvenida, bienvenido a Lo que está en juego podcast de análisis político y navideño también. A solicitud de mi querido Francisco Gatica le hemos puesto, no sé si se va a poder ver bien ahí, pero tenemos como un gorrito navideño y lucecita porque hay que celebrar la Navidad. Si es una fecha bonita, independiente que estamos en plena segunda vuelta. Bueno, ya lo había presentado Francisco Gatica, quien es director de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío, que se viene de vuelta de un gran viaje y nos va a estar contando cómo está. Muy bien, aquí estamos contentos en el capítulo número 32, con temperatura afuera digna de un verano, ¿cierto? Al frente, calurosa Navidad, así que muy entusiasmado. Sí, Leslie Briceño, que también se vino volando de más cerca, sí, le faltó un helicóptero. Sí, podría ser más útil. Claro, académica de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, sí, hace calor hoy día, verano. Sí, de verdad. Está rico, está rico. Sí, al fin. Al fin. Oigan, bueno, falta otro más, pues si nos estamos poniendo de acuerdo. Falté yo, Francisco, y ahora le toca a Luquitas, pero le mandamos un abrazo porque como él es una persona tan ocupada, la Universidad de San Sebastián también tenía ahí sus requerimientos académicos. Vamos a hablar de inmediato de lo que nos convoca. Partió la franja electoral, la campaña para la segunda vuelta concluye el jueves de la próxima semana, pero han habido un importante cambio de tono. Parto yo introduciendo algunas cosas, por ejemplo, de la franja. Se muestra un cast mucho más territorial, ¿cierto? Pesando fruits en La Vega, sí. Mientras que Janet Jara, de traje de 2 piezas, hablándole a la cámara, yo voy a hacer esto y otro. Es evidente un cambio de estrategia bien interesante. Esto se le criticó particularmente a Janet Jara el tono, pero estamos en segunda vuelta. Sí, no hay mucho que echarle mano, ¿cierto? También hay una suerte de presión dentro de los mismos equipos de Jara, bajo este ruido de que en realidad está compleja la segunda vuelta, ya se está empezando esta profecía autocumplida, ¿cierto? Que genera mucho estrés, porque el estar en un equipo que uno sabe que puede perder, y eso se contagia, esa suerte de negatividad, te obliga a dar giros fuertes, rápidos. Claro, Jara tiene un discurso mucho más duro, mucho donde cuestiona mucho más a Kast, lo acorrala, lo vimos en el debate de la mañana, ¿cierto? Y Kast tiene la soltura que da estar en el primer lugar y que los números le dan a favor. Entonces, la situación está obligando a que Jara sea bastante más dura y más osada en su estrategia. Claro, y ahí uno dice, ¿por qué Jara no utilizó esta estrategia desde la primera vuelta? Porque quizás nosotros vimos, y lo comentamos muchas veces acá, vimos una Janet Jara muy cómoda porque sabía que iba a pasar a segunda vuelta. Si bien trataba de interpelar a sus contendores, no fue rápidamente a buscar, no la polémica, pero sí la discusión política de fondo. Y eso es algo que vemos en una Janet Jara hoy día, que uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta Janet Jara en primera vuelta? Claramente ella tuvo una estrategia un poquito más agresiva en este contexto. ¿Y por qué? Porque sabe que esta es la oportunidad para poder crecer y quizás tener una oportunidad de ganar la segunda vuelta. Sí. No sabemos si eso efectivamente le va a servir. Sí, lo que pasa es que a mí me llama la atención cómo lo hemos tratado. Es cosa de revisar hacia atrás todos los programas que hemos tenido hablando de esto, cómo Janet Jara, ¿cierto? Se instala como una representante del oficialismo, pero si hubiésemos revisado los capítulos cuando estábamos hablando en abril, esto no, o sea, ni siquiera Janet Jara estaba como dentro de las posibilidades, porque la verdad es que la oposición no tenía ninguna posibilidad de tener un candidato, una candidata instalada en segunda vuelta. No obstante, creo que no se la jugaron como debiesen haberse la jugado. Creo que lo que vi hoy en el debate Archi, que yo creo que es un formato que a Janet Jara le acomoda mucho. Sí. Ya, este tipo de pregunta, respuesta rápida, de interpelación inmediata, no tanto análisis, sino ir, como dicen, 3 cucharadas a la papa, le funciona súper bien, porque en el Archi anterior igual ella se ve muy bien, pero los debates son solo una parte de todo el otro trabajo que viene haciendo José Antonio Kast años para atrás y que ha sabido leer muy bien esta campaña. Claro, o sea, ¿cuántas veces también lo conversamos acá que José Antonio Kast hizo una campaña sin errores? Sí. Y lo que buscaba era una campaña sin errores. Ahora, más allá de lo que podemos conversar después sobre el debate en profundidad, el debate de la Archi, también uno puede preguntarse si los debates mueven la aguja o no mueven la aguja. Quizás para nosotros que nos estamos preocupados, que nosotros que estamos encima. Claro, que nosotros consumimos política, claro.
claramente para nosotros sí es importante el despliegue comunicacional, el cómo responde, qué formato le es más cómodo a cada uno de los candidatos, pero en general nos encontramos con que quizás la ciudadanía no va a ver con mayor profundidad si es que el candidato o la candidata respondió bien o respondió mal, sino que lo que le interesa son otros temas y no necesariamente va a influir en la balanza y que va a generar un mayor aumento o merma de votos a un candidato. Sí, sí, yo concuerdo. O sea, claro, los que están preocupados en los debates son los que consumen política, eso está claro. Y yo creo que la gran mayoría de la gente ya tomó su decisión y finalmente no está mirando los debates. Sin embargo, los debates ya te van dando indicativos de lo que puede ser bueno más adelante. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, Jara lo que está haciendo es tratando de demostrar las contradicciones que puede tener un Kast. Hoy día salió muy fuerte el tema del hombre, de un segundo hombre, de apellido Quirós, Jorge ¿cierto? Quirós. Jorge Quirós, que fue muy duro ese punto. También salió Fontaine en su minuto. Entonces, claramente estás viendo cómo va a ser el estilo de ese gobierno. Por otro lado, Kast no va a arriesgar absolutamente nada, porque lo conocemos, él no responde preguntas, él tiene esa habilidad de escribir las preguntas complejas y instalar nuevamente su discurso centrado en dos ejes. Entonces, finalmente, ¿a quién afecta? Afecta a la gente que está en los límites, los que todavía tienen alguna duda, pero hoy día los que están pendientes son los que están pensando ya en marzo, de cuál va a ser el estilo de gobierno que se va a instalar. Sí, porque ahí también, retomando esto que estaba señalando Francisco, es que lo que estamos mirando es, y una de las preocupaciones probablemente es cuáles son los márgenes de cuánto va a ser la diferencia entre un candidato y otro. Y el debate probablemente nos ayuda a comprender más, no solamente los programas, que es lo que nos gustaría, vamos a comprender quizás cómo va a ser los gobiernos. Claro. Porque una de las cosas que se ha escuchado a partir de lo que fue el debate de la Archi, que José Antonio Kast no respondió ciertas preguntas. No. Entonces, uno podría especular de que en un eventual gobierno de José Antonio Kast quizás no va a haber una relación Claro. tan cercana con responder preguntas que pueden venir desde la prensa, que pueden venir desde los distintos medios de comunicación y que también pueden venir desde la ciudadanía. O del Congreso. Exacto. O del Congreso. Sí. Un estilo bastante más, si tú quieres, que va dejando, no te da espacios a poder conversar o negociar. Sí, dentro de las cosas que se le preguntó, bueno, el tema Jorge Quirós se le preguntó directamente, de hecho, Janet Jara lo increpó, le dijo, esa es la persona que es el articulador del tema de la colusión, dijo, utilizó un concepto que no le gustó a José Antonio Kast, que le dijo que se jode a la gente, y dijo que él no usaba esa palabra, y Janet Jara le dice, bueno, ¿qué palabra entonces? O sea, y ahí generó como una tensión, pero finalmente José Antonio Kast lo defendió. Sí. Ahora, yo insisto, no sé cuánto eso va a pesar en el voto realmente, pero queda la sensación para la opinión pública de que estamos frente a un candidato que evidentemente no le gusta debatir porque lo hablamos el capítulo pasado donde decíamos, ¿cierto?, que se restó incluso de un programa de Don Francisco, ¿cierto? Y ahora lo vemos muy incómodo, como que él dice, ya respondí. Por ejemplo, le preguntaron, ¿usted va a promover el indulto a Krasnov? Y dijo, ya respondí, y no respondió. La colega periodista le vuelve a preguntar y no responde. Entonces ahí tú te quedas también con esa inquietud de, bueno, finalmente un servidor público se debe también a la ciudadanía de informar. Ya nosotros cumplimos el rol como periodistas también de hacer las preguntas que hay que hacer, pero uno también se queda con esa sensación que finalmente él nunca le volvieron a sacar el pizarrón con los 6.000 millones de dólares, nuevamente no lo explicó. O sea, a esta altura los 6.000 millones de dólares, a esta altura del debate, debe ser un tema muy, muy claro. O sea, cualquier cuadro ejecutivo que esté detrás, asesor, tiene que haber dicho, ya, esta es la tabla. Y van a ser con estos criterios. No fue capaz de instalarlo. No. Claro, porque hace un par de meses atrás, un par de semanas en realidad, él decía, no voy a explicarlo porque se está discutiendo la ley de presupuesto ya. y no quiero que me saquen, entre comillas, ideas, no me roben la idea. La ley de presupuesto ya fue aprobada, entonces que ahora planteo cuáles eran las ideas. Claro. Y claro, también José Antonio Kast lo hizo durante toda esta... a mí no me sorprende tanto esto de no responder preguntas. Sí, uno puede tener una percepción de que nos puede dar señales de que venga en su eventual gobierno, pero ya durante la primera vuelta él decía, bueno, ustedes ya saben cómo pienso, ustedes saben cuál es mi postura frente a esto, Claro. por lo tanto, él no entraba con mayor detalle en esos temas que sabía que le generaban incomodidad.
Y también los periodistas y también la ciudadanía dicen, no, pero en realidad, ¿para qué le vamos a preguntar? Claro, hoy día lo empezamos a mirar quizás con un ojo crítico, porque tienen la mayor posibilidad o la posibilidad más clara de llegar a la presidencia. Claro, uno dice, bueno, finalmente este va a ser el tono del presidente de la República a futuro. Otra cosa que me llamó la atención dentro de todas las preguntas que se hicieron, más adelante revisamos también lo de Jara, pero ya que estamos hablando de José Antonio Caz, fue todo lo relacionado con la migración. Él planteó en su momento que son 34.000, si mal no recuerdo, la cantidad de migrantes que él dijo que iba a sacar. Por avión, ¿cuántos? No recuerdo se hizo el cálculo, de avión. Y esa pregunta se le hizo en el debate, Archie, y él... Yo creo que se le había hecho también en un debate televisivo en primera vuelta, no recuerdo, en alguno de los canales. Ya, lo voy a chequear cuando estén hablando ustedes, pero en el fondo lo que él manifiesta en una como nueva versión y explicación de esto, dice que él le va a pedir algo así como a los empleadores de aquellas personas que costeen los pasajes. Entonces uno dice, bueno, es como una reversión de esta idea, y él vuelve a repetir, le dice, le quedan, no sé, no sé cuántos días, y ahí le vuelven a preguntar por el tema, por ejemplo, que está ocurriendo en la frontera hacia Perú, donde supuestamente hay un movimiento, pero estas personas no tienen papel, entonces en Perú no los reciben, y se ha dicho en esta zona fronteriza que tampoco es que hay movimiento. No, incluso decían que era por el tema de las Navidades, de fin de año. Claro. De fin de año, ¿qué? Yo de hecho hoy día escuchaba a un analista internacional que explicaba que existe en esta época del año mayor permeabilidad y mayor movimiento entre Tacna y todas las fronteras. Especialmente en Perú. ¿Por qué? Porque las compras navideñas, los chilenos, recordemos que cuando vamos a Perú compramos cosas. Y solamente no es que compremos cosas, sino que podemos entrar solo con cédula de identidad, no necesitamos visa. Claro, hay un mayor movimiento, pero que en realidad lo que está ocurriendo en la frontera responde también a los cambios de gobierno y mostrar fuerza por parte del nuevo presidente. Tengo entendido que justamente ayer hubo una aclaración, no sé si el ministro, asociado a los flujos, comparando noviembre con noviembre del año pasado, y en realidad no eran significativamente diferentes, salvo un fin de semana. Claro. Mire, perdón, solamente para hacer la aclaración, yo decía, me quedé corta, son 330.000, o sea, son tres y cero. Pasaste bastante mal. Claro, me quedé claro. Entonces lo que dice finalmente es que lo que está haciendo es una invitación a retirarse. Claro. Y cuando le preguntaron qué va a hacer desde el 11 de marzo si asuma como presidente, él señaló que siempre se puede, como querer es poder. Ahora, ojo que en realidad es muy complejo, porque esto es un zapato chino. Sí. Porque en teoría vamos a estar al 16 de marzo y la ciudadanía va a estar viendo esta variable, y esta va a ser una variable con luces fosforescentes. ¿Cuánto funcionó lo que él dijo? ¿Cierto? Porque eso pasa cuando tú fijas una meta muy concreta y muy acotada. Si no la cumple, que es binario, la cumplí o no la cumplí. Ahora, volviendo al tema de por qué es importante escuchar, porque claro, bajo el escenario de que la elección en 14 días más tiene poca incertidumbre, porque todo indica que va a ganar Kast, ¿cierto? Y ya pensando en marzo, efectivamente vamos a tener un liderazgo que es bastante más, si tú quieres, vertical, bastante más jerárquico. Y es muy probable que la pregunta va a ser quién va a ser la muñeca política dentro de ese equipo de gobierno, porque aquí el peso de la historia se lo va a llevar su secretario general de gobierno, ¿se entiende, no? Porque si el estilo es finalmente no responder, o el estilo es instalar un relato, bueno, al momento de negociar, si yo creo que saca las leyes, puede tener que tener un muy buen negociador. O sea, quien cumpla el rol de secretario general de gobierno o de interior va a ser clave. Va a ser clave, no solamente en eso, sino que, volviendo a lo que estábamos conversando sobre el tema de la migración, son 330.000 personas que plantea José Antonio Caz que... 334.000 parece como bien exacto. Exacto, 334.000 personas que deberían de irse del país. Él dice eso, la invitación a que se vayan en forma voluntaria, pero el costo para el Estado, porque además hay también una polémica, no solo vinculada, por lo menos en la primera vuelta, asociada a que el migrante que está en forma irregular tiene que pagar parte de su pasaje. Entonces, si yo quiero que... O sea, encuentro bastante complejo cómo se va a llevar a cabo. Sí, lo que pasa es que quiero leerlo textual para que no crean que yo me lo estoy inventando. En el minuto, por ejemplo, entre el mostrar.cl, que es lo primero que me arrojó, él dice que no hay nada imposible en la vida, como textual lo dijo, y señaló que su primera medida es una invitación pública a los migrantes irregulares a que abandonen voluntariamente el país. Claro. Luego de eso, dice que quedan 98 días, para ser más exacto,
La colega Constanza Santamaría le recordó que muchos intentan salir por Arica, pero no pueden porque no tienen los papeles, ¿cierto?, por Perú. Y luego de eso, dijo que él, como primera medida frente a esta situación, habría pedido una reunión bilateral. Y le dijeron, es que esto ya se está haciendo. Pero dice, yo no he visto a Boric ir para allá. Recuerden que entiendo que fue él y que también fue el senador electo Rodrigo Carter. Carter. Y bueno, y respecto dice como para el cierre, le preguntan por el tema de que hay que disponer de no sé cuántas expulsiones, porque ese es el cálculo, ¿cierto? Se dice que serían las expulsiones en 2026. Hay un presupuesto para este ítems que es de 4.000 millones de pesos. No da. No da. Y luego dice que son suficientes para 2.000 personas, o sea, ni siquiera el 1% de la cantidad de migración que hay acá. Y luego de eso, para cerrar el contexto, dice, yo sin gastar un peso, invitado a salir a cientos de personas, y afirmó que entregó cifras variables y que finalmente los empleadores, aquí lo voy a decir bien, que contratan a migrantes irregulares deberán financiar los pasajes de retorno. Al contratar tienen que pagar el pasaje de venida y el pasaje de vuelta, pero sabemos que eso no pasa. Porque además también esos contratos en realidad no son contratos. No, pues no se me acuerda de palabras. Yo por tal cantidad de horas de trabajo te pago esto. Sí, perdón, claro. Pero quería como hacer bien la declaración del punto. Claro, porque son acuerdos de palabra, porque si un contrato implica leyes sociales, y si una persona está en situación irregular no puede tener contrato. Claro. Son acuerdos de palabra, es lo que nosotros muchas veces hacemos, se dice habitualmente trabajar en negro, entre comillas, claro. Y que tiene, incluso para los chilenos también tiene bastantes externalidades negativas, no tiene ISAP o FONASA, o no tiene previsión, etcétera. No tienes contrato. Entonces, claro, si solamente se pueden expulsar de la forma que él plantea 2.000 migrantes irregulares, ¿no sería mejor otro tipo de alternativas? Claro. Lo que pasa es que primero está en empleo informal, eso es el no contrato. Exacto. Y segundo lugar, las estructuras productivas y económicas están condicionadas. Por ejemplo, hay sectores donde la agricultura, donde tú necesitas mano de obra. ¿Te acuerdas cuando fue la migración de los haitianos? Sí. Los que más alegaban era la producción de la fruticultura, porque había que tomar la fruta, ellos eran muy buenos trabajadores. Entonces, claro, los sectores económicos van a resentirse porque tú vas a encarecer costos vinculados a la mano de obra. ¿Ya? Por lo tanto, no es así. No va a ser así. Y hay gremios que ya están un poco asustados con esto. De hecho, la Sociedad de Agricultura, no recuerdo Sí. el gremio propiamente tal, el nombre específico, señalaba hace un par de semanas atrás que está partiendo la temporada de la fruta y que faltaba 1 millón de mano de obra Claro. para poder hacer frente a esta temporada de fruta, y que había que buscar una solución para no solamente los temporeros, sino que también la posibilidad, por lo que se entendió, se desprende de esas declaraciones, es de regularizar a las personas que vengan a Claro. trabajar, o visas temporales de trabajo, para poder hacer frente a una Porque no industria. tienen. Y además la industria de la fruta, la cereza, por ejemplo, son industrias competitivas a nivel mundial. O Sí, sea, es una temporada muy Pero corta. yo Oye. entiendo que esa es una realidad en una cantidad de territorios. Claro. No sé, estoy hablando de la zona centro-sur de nuestro centro, país. sí. 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 Pero el resto de la migración no llegó con trabajo acá. No llegó con Pasos trabajo acá. que no estaban Claro. habilitados, ¿cierto? Y son personas que finalmente fueron por el camino regularizando su situación migratoria. Entonces acá yo creo que independiente si Kast o Janet Jara llegan al sillón presidencial el 11 de marzo, acá hay un gran problema. Sí. Ya, hay un gran problema detrás, y acá también la situación que yo creo que se pone en entredicho lo que ha manifestado de manera permanente Francisco: cuando lleguen y asuman y no hayan soluciones inmediatas, Claro, porque mira, no hay recursos, Esto porque no es, da. mira, yo lo llevo lo llevo a la categoría de trampa del lenguaje. Pasó con el gobierno de los mejores, pasó con la superioridad moral. Esto es una trampa del lenguaje. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo, para tratar de ganar una elección, instalo el eslogan, me quedan, Sí. te quedan 90 días, te quedan 60 días. Pero cuando llegue el día 10, si yo no veo efectivamente que la medida que yo planteé tiene algún efecto, es una trampa al lenguaje. Y Vas a además- demostrar poco poder, porque el poder, ¿qué significa? El poder significa que yo digo algo que se hace. ¿Cierto, no? Claro. Y aquí, si yo digo algo que no se hace, no puedo. No, y además en un contexto donde las lunas de miel de los gobiernos son cada vez más cortas. Cortitas. Antes teníamos lunas de miel de, no sé, 1 año, 9 meses. Estoy No, pensando no. en gobierno como de Ricardo Lago, de Eduardo Frei. Teníamos lunas de miel muy largas. Claro. Hoy día las lunas de miel de los gobiernos son muy cortas. Semanas. Entonces, efectivamente, frente a ese eslogan que tú estás Claro. señalando, esa trampa del lenguaje, me gustó el concepto, Francisco, la trampa del lenguaje. Esa es el concepto de Maturana, ¿no? El concepto- Sí, pero Sí, yo decía, lo he escuchado en otro Sí, lado. por si tú supuesto, estás loca. claro, ¿no? Ya, pero en sí,
ese concepto, esa idea, se la vamos a cobrar todos. Claro, Ojo, incluso las personas que votaron por Kast. O sea, lo vemos con el presidente Boric. El presidente Boric ganó la elección. claro. Claro que le puede decir voto voluntario, otro contexto, pero finalmente obtiene la mayoría y obtiene la presidencia de la República, y podemos señalar hoy día claramente que muchas de las personas que votaron por Gabriel Boric hoy día están en contra del gobierno, no apoyan al gobierno. Totalmente. Entonces, esa luna de miel es súper corta. Y finalmente eso es algo que les va a pesar muchísimo más a todos estos eslogans que están proponiendo. Ahora, yo creo que igual no deja de ser importante el voto obligatorio, en este caso, el voto obligado, porque en el caso de Boric uno podría entender que, claro, hasta el momento ha sido el presidente más votado de la historia de nuestro país, pero fue con voto, en el fondo, voluntario, y por lo tanto la gente que fue a votar realmente por él, claro, lo hizo porque captó, pero no era el universo total No, claro. de los chilenos. En este caso sí, entonces la expectativa Sí. va a ser mucho más alta y van a haber muchos millones de chilenos que van a querer respuestas a eso. Yo quiero como volver a Jara también, Sí. porque me parece que acá no nos hemos dado mucho espacio para hablar de ella. Creo que la Jara que hemos visto en las últimas 2 semanas, creo que se apega más a lo que uno esperaría de una candidata que está abajo de las encuestas. Por ejemplo, la última CADEM, 58% CAS, Jara 42%, y yo no sé, según los otros sondeos, si sea muy distinto. Yo no sé si ella logre llegar al 45%. No, ¿Cómo, tampoco cómo- lo cómo sé. se ve el escenario? Pero ¿sabes qué? Que estuve el día lunes, sí, fue el lunes, estuve conversando con, que atribuiré el dato a quien me lo dio, a Miguel Ángel Fernández, subdirector de Faro UDD. Perfecto. Y estábamos revisando, estaba él revisando y estábamos conversando sobre la encuesta Panel Ciudadano UDD. Ya. Y nos me decía, y conversábamos este tema, no solamente era yo, era un grupo de colegas que estábamos conversando, y comentaba él que el factor, efectivamente, el factor de que el voto era obligatorio es sumamente importante en esta elección. ¿Por qué? Porque si Panel Ciudadano como encuesta al mismo panel hace mucho tiempo, tiene la película relativamente clara. Entonces, cuando se le pregunta al votante voluntario, al que había participado históricamente en elecciones de forma voluntaria, la diferencia entre Jara y Kast porcentualmente es de 1 punto. Mira, 46-45. Pero en el panel permanente. En el panel permanente. 46-45. En cambio, si yo incorporo al votante obligado, la brecha claro. es enorme. Claro. Entonces, claro, el votante obligado finalmente va a ser el que va a decidir la elección. Sí. O sea, porque en los voluntarios habría estado mucho más estrecha y probablemente tendríamos una elección, una segunda vuelta con las mismas características del 2021, más cerrada, con mayor incertidumbre. Hoy día no sé si hay tanta incertidumbre en el resultado, que es lo que queremos saber principalmente es la brecha que vamos a tener entre un candidato y otro. Y eso se da principalmente por el votante obligado. Y ese votante obligado es el que hay que saber leer. Y ese votante obligado no solamente es el votante que fue a votar por Franco Parisi, principalmente un votante que quiere cambio. Claro. Que quiere cambio. Y ese cambio es lo que está ofreciendo. Va a sonar feo lo que decir, pero el voto látigo también, pues. Es un voto castigo al gobierno. Incluso Un voto emocional también. voto emocional, porque si tú miras la misma franja, que un extracto del discurso de Kast cuando dice, bueno, el culpable de esto es Jara. ¿Cachai? El culpable de esto otro es Jara. Y termina acá diciendo, ¿y quién es Jara? Jara es Boric. Entonces, el voto de castigo al gobierno es otro. Pero yo un poco, ustedes ya me conocen que soy medio cuadrado con mis cosas. Ahí, claro, no, cuadrado. No sé si eso tenga mérito en estos tiempos líquidos, pero en el fondo hay un cambio de estilo, claramente. Ella ya dejó de ser la persona que empatizaba a partir de la emoción y se está transformando en una persona que ya está usando argumentos mucho más duros. Entonces, el factor simpatía le sirvió al principio, ¿se entiende, no? Al principio decíamos, no, es que en algún minuto no le va a servir la simpatía. Bueno, ahora es una Jara mucho más dura. Por otro lado, claro, ya incorporó contenido de otras candidaturas, Sí, y te lo dice sí. explícitamente, de Matei voy a tomar esto, de Parisi voy a Parisi, tomar esto, no puedo tomar esto de Parisi, o sea, transó programáticamente, ¿cierto? El problema, yo voy a ser bien ambiguo en esto, el problema es de fe dentro del comando. ¿Qué tan convencidos están en la opción de que va a ganar ella? Yo, Transmiten eso. sí, o sea, yo la verdad voy a ser quizás un poco más
pesada, no Sí. sé cómo explicarlo, esto, o pesimista, no sé. Yo creo que desde la primaria es que el oficialismo dio por perdida la elección presidencial. Probablemente. Porque nos dieron muchas señales, si bien la lógica de la unidad, las imágenes de unidad que vimos después de la primaria, pero el tema de las listas parlamentarias, Sí. donde nos encontramos además que, a ver, no quiero señalar la exconcertación que nos estuvo detrás, porque la exconcertación son un grupo de personas que, la verdad, muy poco de los jóvenes votantes, de los votantes más actuales, quizás ni siquiera los conocen. La polémica de Jorge Tarut de ayer, por ejemplo, Sí. no sé si muchos están de claro quién es. ¿Quién es Jorge quién Tarut? fue Claro. Jorge Tarut. Bueno, los que sí lo conocemos nos impacta. Exacto, exacto. Pero ya desde el hecho que está en demócrata, uno dice, bueno, ya tal vez hace rato que él cruzó el Rubicón. Claro. ¿Ya? Pero cuando nos... ¿dónde estuvo una campaña desplegada realmente por Janet Jara durante la primera vuelta? No se vio. No. Sí. Es más, ¿cuántas veces conversamos en esta misma mesa que el peor enemigo de la candidata Janet Jara era su partido? Claro. El Partido Comunista, ahora no hemos visto a Lautaro Carmona, parece que... Como acá en Concepción. Sí, pero ¿ah? parece que a Lautaro Carmona lo mandaron, ahora sí que ha sido de Sí, vacaciones, sí. porque lo mandaron, no lo hemos escuchado. Pero en primera vuelta, antes de la primera vuelta incluso, era un flaco favor que le hacía la candidata. Y yo creo que el oficialismo dio por perdida la elección en las primarias, después de las primarias. Sí, yo concuerdo con el diagnóstico. Incluso yo creo que una parte de RD para el Frente Amplio se fue para el lado de Vinter y quedó abarrado con Vinter y no superó, no logró dar el salto. A diferencia de los socialistas que transaron más rápido, pero efectivamente quedaron dolidos con la primaria. Por supuesto, y Quedaron además dolidos con la también cómo negociaron sus Claro. parlamentarios. O sea, la democracia cristiana negocia muy bien, pero también uno se pregunta, bueno, ¿qué tanto de los militantes de la democracia cristiana efectivamente hicieron campaña por Claro. Janet Jara? Ahora, igual, el último punto que tenía está asociado al aprendizaje en los debates. O sea, claro, Jara aprendió rápidamente cómo arrinconar a Kass. Oye, pero responde. Oye, pero tómate tu tiempo y responde. Entonces ya se conocen muy bien. En teoría de juego ya saben lo que va a decir el otro. Por lo tanto, ella aprendió eso. Aprendió Sí. eso. Claro, lamentablemente ella hace carne el gobierno de Boris. Y eso hace que la mala evaluación del gobierno la castigue a ella. Sí, yo creo que acá también les quiero pedir como una pequeña opinión respecto de lo que pasó con este plebiscito online. Entiendo que realizó el Partido de la Gente, donde finalmente a Janet Jara le dan solamente un 2%. 20 Un 20 para casi, y 20 el para resto acá, sí. dice que ellos quieren No votar. anular o blanco no votar. Ahora, ojo, que ellos no han presentado los porcentajes de participación, que eso no deja de ser. ¿Cuántos militantes tiene el PDG? ¿Como 35.000? 36.000. Yo en algún minuto lo tenía anotado eso yo. Sí, Desde el principio de los tiempos. ¿Ya? de ahí mientras lo... Oye, está en la página 1000 de un libro frente a Perú y Partido Socialista. Es el libro negro está en juego. Oye, no lo tengo. ¿No lo notaste? No, mal. No. Hizo mal la tarea, Francisco. Más la tarea. Bueno, pero Pero creo que eran como 35.000. ya, pero de ese universo de votantes no son representativos del 20% que sacó, 19% que sacó París, y de ningún punto de vista. El voto, no porque el PDG te diga una cosa lo va a hacer, y ya hemos visto, y con esto cierro, fraccionamientos al interior de la nueva bancada del PDG entre Pamela Giles y Olivares, respecto de una persona dice yo voy a votar Kass y Pamela Giles dice yo voy a votar nulo, y sabemos que hay profundas diferencias. Ahora, Pamela Giles, independiente de que nosotros podamos comentar su manera de hacer política, yo la veo como una mujer de izquierda. No sé, yo creo que ella es Pamela, sé. ella es Pamela Giles. Pamela Entonces, Giles, su propio... Claro. Pero claro, se están ya generando roce, entonces yo no sé lo que transmite el PDG, cuánto el votante PDG lo pueda capturar. Claro. Yo creo que hay un tema aquí importante que no es menor, que el Partido de la Gente no haya transparentado efectivamente cuántos sus militantes participaron en esta consulta. Voy a buscarla. Y que por lo menos hasta la última vez que yo revisé ayer no habían dicho. Si lo señalaron, excelente, es una señal democrática de transparentar estos procesos, pero si el PDG no transparenta, yo creo que también nos habla o podría significar que votó muy poca gente Sí. en esa consulta. Y como vota poca gente, uno dice, ¿es representativo del militante? Y probablemente no. Y también
uno se puede preguntar si es representativo de esos 2,5 millones de votantes, son 2,5 millones, si es que no me equivoco, del votante Parisi. Sí, bien, yo concuerdo mucho contigo. Yo creo que el PDG... ¿Todo el día? No, pues eso es grave. Yo creo que es que falta Lucas. Ya, Lucas, nos falta sí, Lucas. Lucas, te extrañamos. Lucas, te extrañamos, Lucas. Hizo afán con el Partido Cristiano. El PDG en realidad, claro, París es mucho más que el PDG. El PDG finalmente, la gente que quizás votó en ese portal, porque no sé si esto hubo un clima de trascendencia respecto a esto dentro del PDG. Tengo mis dudas porque igual el votar así en un portal no es como lo habitual, ¿cierto? No, exacto. No, pueden tener ningún... Pero ellos Entonces, votan así, ¿ah? sí, claro, pero finalmente siempre hay un halo de la seguridad del voto. Pero en la práctica ellos están en la campaña de la negación. Ellos no están con ninguno de los dos candidatos, eso es lo que entiendo yo. Y finalmente ellos apuestan a que los nulos crezcan de manera significativa. O sea, pero no una apuesta tan arriesgada. Tan arriesgada, porque- pero históricamente frente a la decisión de dos candidatos, suele la gente inclinarse por un lado Claro, y evitar el nulo. Sí. Pero tampoco ellos pueden decir, ¿sabes? Que el incremento de los nulos responde a nosotros, porque Pero- eso es multifactorial. po. Pero yo creo que ahí también hay una lectura que no sabemos muy bien todavía. Estamos tratando de dilucidar al votante PDG. Por ahí me llegó un estudio de APAI, si quiere revíselo en canal9.cl en la nota, que nos hicieron llegar un estudio que habla sobre cómo votan el voto obligado, que ahí se ha notado también cómo vota los sectores más vulnerables. Pero de todas maneras aquí yo creo que es importante cómo entender, tratando de releer al votante PDG, que ellos buscan un mensaje que les llegue, que les llene y que satisfaga sus necesidades personales. Entonces, si ellos se enfrentan a dos candidaturas y una candidatura responde a eso, no les va a importar que sea, como decía Parisi Facho, o como Nacho. Entonces, al menos en el papel, quien sí ha recogido ha sido Jara, Jara. ¿cierto? Sí. Lo que planteaba Parisi. No sé si Kass ha hablado mucho de eso. Es que no sé si Kass necesita el votante Parisi. Es que, claro, tampoco ha hecho muchos gestos. No quiso ir al programa Bad Boy, ¿cierto? Otro debate que se canceló. Entonces ahí de pronto lo que uno dice es que finalmente el votante PDG se quedó igual un poco huérfano de Sí. candidato. Sí, claro que Sí, sí. mira, ¿sabes qué? Estaba revisando, lo estaba buscando, y DataVoz, que es también se dedica a analizar datos, señala, a partir de ese análisis, es que la mayoría de las personas para primera vuelta tenían la decisión tomada meses, Claro. con meses de anticipación. Entonces también uno podría pensar de que frente a un escenario de segunda vuelta, también el elector tiene súper claro frente a estas alternativas cuál vendría a ser su decisión, y no la va a tomar única y exclusivamente ahora en los próximos días. Por eso también esta encuesta que realiza el Partido de la Gente, que falta transparencia por el hecho de, no solo de que no transparente cuántos votaron, sino que además lo que señalabas tú, ¿quién me asegura a mí que efectivamente esa persona corresponde, que votó adecuadamente? Claro. Como la privacidad de los datos, etcétera. Claro. Pero me da la percepción de que quizás la gente del Partido de la Gente ya tiene claramente... Yo creo que cuando uno conversaba en la calle con las personas, de repente, tú le decías, no, en primera vuelta, cuando en confianza, porque tú tienes mucha confianza, voy a votar por tal candidato. Y en segunda, sí, yo ya, lamentablemente, hay que votar por este. Entonces, como era tan predecible en la segunda vuelta, la gente ya tiene claro, no veo que exista un espacio, porque las segundas vueltas suelen ser de pocos nulos. Sí, pero por también mí. se planteaba por parte del comando de Janet Jara que cuando había segunda vuelta partía una candidatura Sí, nueva, y no vi que partiera una candidatura nueva, solamente ha sido una extensión, algún reforzamiento. Sí, efectivamente vemos una Janet Jara distinta. Ha cambiado con el la misma estilo. energía. Claro, cambió el discurso quizás, Ahora, pero no es una campaña. pero sin embargo, ¿se acuerdan de la campaña Boric Cast, cuando de Boric hacían hasta piolines, ¿Sí? Sí, hacían como memes, como que esa energía... O sea, yo sé, lo estoy reduciendo a redes sociales. No pero sé si está la jaraneta, no sé si está la jaraneta actualmente. no sé, no la he visto. Desapareció. Pero pensemos con el mismo ejemplo que estás dando tú de la campaña Boric Cast, esta idea de que Boric se había bajado del árbol fue claramente cuando va a La Pintana, se toma desayuno con las mujeres en La Pintana, con la alcaldesa se me olvidó, Pizarro, gracias, con la alcaldesa Pizarro. Hubo gestos y hubo un diseño nuevo de la campaña de Gabriel Boric.
Eso yo no los veo. Sino que yo creo que esto un poco también es como una crónica de muerte anunciada que viene de los fallos constitucionales, me explico, ¿no? O sea, antes de que estuviera el tema del primer plebiscito, recuerda que Frente Amplio, la dignidad era el gran eslogan. Hoy día no está eso, hoy día lo que hay es el otro lado, ¿cierto? Que es la rabia con respecto al gobierno. Sí. Y entonces como que está esta cosa, esta crónica de la muerte anunciada. No se nota esa espiritualidad, esa épica. Y que, ojo, si se ve en cast. Sí, sabes que yo revisando una entrevista en un podcast, déjenme pensar bien quién pudo haber sido. Creo que fue Mulet, pero no quiero decir que fue para no equivocarme. Se planteaba que Janet Jara tenía todas las condiciones, pero nuevamente todos recuerdan que es comunista. Como está claro. Como que a pesar de que ella se ha tratado de despercudir de eso, sabemos que ella tiene una militancia histórica desde la juventud. Entonces, despercudirse de eso que se ve tan negativo le ha sido imposible. Y yo no sé si, aunque se hubiese forzado, aunque hubiese ella congelado su militancia, lo hubiese logrado. Entonces, partimos de la base que ya hay algo... un pecado original. Un pecado original, exactamente. Entonces, ese pecado original no se lo ha podido sacar. Claro. No ha podido expiar ese pecado. Sí, sí. Probablemente esto se zanjó cuando toda Jara, en esa gran disyuntiva, gana Jara. Claro. Pero en rigor hay que retroceder a enero, donde no había ninguna persona que se configurara como candidato, y en algún minuto Vladimir Milosevic, ahora senador, dijo yo quiero ser candidato. Claro. Porque esta sensación de pesimismo, No había candidato. Esta sensación de pesimismo estaba y estuvo toda la campaña presente. Claro, versus una persona que viene haciendo, esta es su tercera campaña presidencial, Sí, claro. no sé, claro, ya sabe un par de cosas. Miren, nos queda poquito tiempo, quiero recoger algunas visiones respecto a lo que está pasando con Trump y básicamente en Latinoamérica. Ya, la última información, esto lo recogí de BBC, anunció la suspensión de solicitudes de inmigración en Venezuela, Cuba, Haití, y son 16 países que los llama como no europeos. Pero yo revisé cómo el listado son básicamente africanos. Ya. Lo de Venezuela, Maduro ha estado como ahí tibiecito, a rato se calienta un poco más, luego se enfría un poco más, pero es una señal, yo creo que hacia Latinoamérica bien, bien difícil. Por ahí escuchaba una opinión que señalaban que lo que hace Trump en el fondo es dar una señal de decir, ok, si tu gobierno no está conmigo, es como yo puedo actuar así. Porque también hemos visto como todo lo que han parado, por ejemplo, el gobierno de Milei. No sé cómo estará mirando Chile. No sé si estará mirando Chile, pero me imagino que si hay alguna novedad y también se... Lo que pasa es que yo creo que tiene súper claro Trump que Chile está a puertas de un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno puede ser de un sector favorable hacia su visión de Estado y quizás no le estamos preocupando. Claro. Y ahí por eso tal vez no nos mira con mayor atención. Por lo demás, porque Chile... no tenemos grandes problemas. No, porque Chile tiene un marco institucional súper estable, Sí, o sea... Trataste de cuestionar la Constitución 2 veces y las 2 veces fallaste, po. O sea, no puede ser que un país haya superado una crisis de esa escala con votaciones. Exacto. Convengamos eso. Es insolucionable el problema. Y ese es el problema. No está nadie. No está claro. No como Argentina. Claro, un el pequeño país ya problema. está creciendo la tasa al 2%, un poquito más, una inflación controlada, o sea, el chico bueno de la pizarra. Sí. No hay por dónde. Pero yo creo que hay dos cosas sobre Venezuela. Efectivamente, a mí, como estar afuera, el tema de Venezuela es bastante más tenso, es de guerra psicológica, en el fondo. Tú hace ya 15 días que tienes afuera apostado flota. Claro. Hay un estrés muy fuerte. Yo creo que un poco se apostó a figuras dentro que fueran capaces de dar vuelta de romper el gobierno de Maduro, quebrar el gobierno de Maduro. Eso no se ha dado. Y lo que ha trascendido es que hubo una negociación ya de bajada de Maduro, donde él pedía cosas que eran bastante impresionantes. Esta cosa de tener el control del ejército es una cuestión que es impensada, ¿cierto? Te vas y te vas. Pero en rigor hay una cuestión psicológica. Lo complejo es la invasión. Yo creo que mucha gente, por lo menos en mi caso, y lo escuché en el debate de la mañana, la invasión trae recuerdos negativos. Estados Unidos cuando invade suele ser complejo, incluso para el propio Estados Unidos, Irak y otros tantos más. Aquí lo importante es que haya una salida pacífica. Hay que recordar que bueno, efectivamente perdió las elecciones. Y ese es un pecado importante, ¿cierto? O sea, nunca mostraron las actas. Nunca mostraron las actas, se hizo una contabilidad aparte y ganó el otro candidato. Sí. Entonces, roguemos que no haya una invasión de militares, pero que sí haya un cambio a partir de esta nueva Pero coyuntura. yo creo que Maduro no lo veo. ¿Está viendo el poder? Sí. No, o sea, a ver. O sea, si estuvo abierto a negociar,
Quien se abre a negociar es porque está dispuesto a. Sí, pero además, o sea, hay que pensar que Maduro es un dictador, es una persona Sí, un dictador, con claro. un gobierno no democrático, lo que se ve en Venezuela. Pero también, por el otro lado, Donald Trump ha sido bastante constante con dar amenazas o entregar amenazas, pensemos lo de los aranceles, y que al final esas amenazas se diluyen rápidamente. Lo de los aranceles, claro, hay algunos países que efectivamente ha ido aumentando los aranceles, pero siempre ha estado la negociación. Y hoy día, si nosotros pensamos en esos primeros meses del gobierno de Donald Trump, donde anunció aranceles y anunció una serie de cosas que era para colocar a Estados Unidos de nuevo en el centro, ¿de cuántas de esas se han concretado? No, claro. Casi ninguna. Entonces uno podría también especular que lo que está tratando de hacer con Venezuela es, entre comillas, un gallito de poder. ¿Hay intereses económicos en Venezuela que le interesan a Estados Unidos? Claro que sí, el petróleo. Ya es, sin lugar a dudas, uno de los productores de petróleo más grandes del mundo, Venezuela. Pero Estados Unidos también tiene súper claro qué batallas pelear. Sí. Y tú lo mencionabas, las invasiones, cada vez que Estados Unidos invade y que está en la retina de la ciudadanía, cada vez ha traído problemas complejos a la ciudadanía, porque significa que son sus hijos los que van a la guerra, son sus hijos los que mueren y que finalmente trae perjuicios económicos. Lo que pasó en Afganistán, 20 años de invasión y todo lo que de ocupación, y resulta que, ¿para qué? Para que volvieran los talibanes al poder. Claro. Entonces también la ciudadanía... Pues, y la más básica de todas, Vietnam. Pues. Exacto. Vietnam, Pero Afganistán está ahora sí. mucho más reciente y probablemente hay familias que se sienten mucho más tocadas por eso que, claro, por lo de Vietnam. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Están dispuestos, por un lado, los norteamericanos a financiar una invasión en América Latina. Lo segundo, ¿qué va a pasar con el concierto internacional? Porque una cosa es que tú vayas a invadir Afganistán. Una cosa es que vayas a invadir un país de Medio Oriente, Sí. que es probablemente mucho más contrario a la civilización occidental, lo que fue Vietnam en su momento, etcétera. Y otra cosa es que invadas a alguien de tu patio trasero. La última invasión en América Latina, si es que no me equivoco, fue Panamá. Claro. Y Claro, como- es que es de mucho estrés. Es de mucho estrés porque, claro, no aspecta bien invadir, porque finalmente a la población norteamericana esto le duele. Pero por otro lado, la situación política dentro de Venezuela tampoco permite. Entonces hay una situación de estrés, donde lo que se espera es la negociación. Si él se abrió a negociar, es porque está dispuesto a irse. Sí, solo que las condiciones no las sabemos. Y creo que ahí hay una parte como un poco oscura de esta historia porque el tema claro, efectivamente tienes ahí unas navieras y todo, pero ¿desde cuándo que está este tema de acercamientos con embarcaciones a las costas venezolanas? Hemos estado hablando de esto hace meses. Sí, yo creo que ya unos Hace 6 meses. yo creo que en este relato hay una parte de la historia que desearíamos conocer de lo que realmente está pasando en las conversaciones internas. Yo creo que a lo mejor hay un desgaste realmente de la dictadura de Maduro, también en el concierto internacional. O sea, ¿quién va a ir a defender a Maduro? Claro. En este momento, No, ya no. probablemente O sea, Turquía. Claro, Turquía sería como el gran espacio para él. independiente que uno no Claro. desee Pero Rusia tiene su propio conflicto. hubiese este tipo de, bueno, nosotros ni hablar, tuvimos también una propia experiencia también de una situación de cómo se resolvieron los problemas acá en Chile, pero no obstante, si llegase a ocurrir algo como eso, no habría tampoco reacción. Quedaría muy mal Estados Unidos, pero reacción por la fuerza no la veo. No, ¿Y, no. y quién gobernaría? Exacto. El vacío poder, se le entrega el poder a María Corina María Machado. debería, claro, yo creo que eso es lo que o está a esperando. Eduardo González, el Mundo González, pero en realidad sería un gobierno, se le entregaría el poder, Ahora- sería un gobierno de transición. Ahora sería muy complejo. Esto no significa que si va Maduro inmediatamente va a tener un muy nexo de retorno a Venezuela, porque la gente que está en otros países ya está haciendo su vida. Claro, Exacto. ¿y qué va a Tienen pasar sus con los cosas caudillos? compradas, tienen su vida hecha, entonces, además va a esperar que se Claro. estabilice Venezuela. Claro. Porque pueden Entonces, girar quedan atrapadas a la mitad. caudillos Po. en Venezuela. Claro, pues Claro. entonces, No va a haber un retorno no era un retorno, no es automático, no es automático. automático. Hoy se nos fue el tiempo. Que hablamos rápido y muchas cosas hoy día echamos de menos a Lucas, pero no tanto. No, Lucas, se le extrañó a Lucas. Bueno. Un abrazo, Luquitas. Francisco Gatica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ánimo con el retorno. Sí, el retorno. Leslie, fuerza para diciembre. Muchas gracias. Tomar exámenes. Sí, vamos, que se puede. Bueno, y usted, gracias por su sintonía. Estamos en esta versión navideña. Vamos a estar estos capítulos compartiendo con este preciso logo que hizo Luz Welker. Le va a mandar un besito a Luis también, que se la jugó por darnos un poco de espíritu navideño. Antes
Andrés Oñate también, por supuesto, en la dirección. Y recuerde que nosotros estrenamos a través de redes sociales, nos busca como Canal 9 BioBio TV y Lo que está en juego podcast en Spotify, a eso de las 6 de la tarde y a las 22 horas de los miércoles, con retransmisión a las 5 de la tarde de los jueves por las pantallas de Canal 9 BioBio Televisión. Que esté bien, nos vemos. Canal 9 BioBio Televisión presentó Lo que está en juego podcast.